Ahí mencionaste la idea del costo político y eso era algo que, por ejemplo, yo a usted le mencionaba al principio. Es que el costo político donde este gobierno, por lo menos, no haga las cosas bien, por lo menos 2 cosas bien, es lo que yo le decía a usted, es 2 cosas bien. Con 2 cosas bien ya, o sea, no es necesario prometerle a todos el reino de los cielos en la tierra, pero pues bueno. Se mencionaba ahorita algo importante y es la idea del asistencialismo. Y pareciera pues que la izquierda en los últimos años se ha tornado básicamente a eso, a hacer proyectos o programas, por lo menos programas, qué pena, no proyectos, programas en torno al asistencialismo. Pareciera ser que ese asistencialismo es como el caballito de batalla precisamente de la izquierda. Relacionado con eso, me gustaría, pues también traer a colación lo que usted mencionó sobre la educación. Y sobre todo porque de alguna manera estamos hablando de la ciencia y de la teoría en el marco, pues de alguna manera de la construcción de una doctrina que permita superar los problemas que hay en Colombia o por lo menos orientar las soluciones o las posibles soluciones a los problemas del país. En ese caso, pues usted ya mencionaba que de alguna manera se hablaba de la educación pública y tal, 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 pero pareciera que esa educación que empieza en los finales, en los mitad de los 80, principios de los 90, cambia, porque de alguna manera lo que uno ve es que básicamente en las universidades públicas, hablo de las universidades públicas, ya no se habla por lo menos del Estado-Nación, no se habla ni del Estado-Nación ni se habla de la revolución, mucho menos se habla de un proyecto que pretenda transformar las condiciones del país. Entonces, encuentra uno que de alguna manera estas universidades públicas están preñadas precisamente del carácter burgués o del corte burgués, cada vez, digamos, ahondándose más en los procesos de educación y en los procesos de construcción del conocimiento. Entonces, pues uno encuentra que ya no se habla de guerra, digamos que mi tesis cuando yo estoy buscando de alguna manera los antecedentes de lo que puede ser mi tema de tesis, uno encuentra que acá hablen de la guerra, pero sí entonces se hablan de las emociones, de la emotividad, de la nostalgia como un concepto sociológico, perdónenme, pero tenía que echar la cuña, de la nostalgia, de la felicidad en la gobernación, de la felicidad en la alcaldía, pero de alguna manera los problemas fundamentales empiezan a desaparecer dentro de la educación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pensar precisamente un proyecto o por lo menos consolidar una propuesta doctrinal en ese sentido de principios que permita transformar por lo menos las condiciones más mínimas del país, toda vez que lo que uno encuentra de lo que se puede servir de alguna manera la base popular en Colombia, que es la educación pública, pues de alguna manera pues está desorientada. Entonces, ¿dónde encontrar en Colombia y cómo encontrar precisamente esas herramientas teóricas y de la ciencia y de la doctrina, toda vez que en Colombia pareciera que el que lo debe hacer básicamente ha desaparecido del mapa? Es decir, la clase obrera dentro de las universidades, porque lo que uno ve que hay en las universidades es de alguna manera pues la burguesía o la pequeña burguesía. Si usted ve en la mayoría de programas de la Universidad de Caldas, pues la gente que estudia allá no es gente de los estratos uno y 2. Y si pudiéramos hacer el recuento en todas las universidades del país, nos daríamos cuenta que la cantidad de gente de los estratos unidos que hace parte de las universidades públicas es muy mínima. Entonces, ¿dónde encontrar o cómo construir precisamente una propuesta que trate de transformar las condiciones de miseria en las que vive Colombia, sabiendo que la herramienta que tenemos de primera mano, que son las universidades, pues ya están contagiadas del germen, de alguna manera, del neoliberalismo y digamos que de la burguesía, toda vez que se están apropiando de los espacios también de la educación pública. Bueno, pues eso es una preguntota, porque precisamente el mismo Marx va a expresar la cuestión de que, pues, ¿cómo vamos a hablar
de educación popular a cargo del Estado. Vamos a hablar de educación para el pueblo a cargo del Estado, en el sentido de que esa educación genere conciencia de clase. Si la orientación del Estado es todo lo contrario, si la orientación del Estado es generar enajenación en el sentido mismo de esa conciencia de clase, o sea, que las personas, los obreros, las personas de extracción popular, digámoslo así, no se reconozcan como tal. Eh, el problema es ese, de hablar, digamos, de una educación popular a cargo del Estado o de una educación emancipatoria a cargo del Estado, sabiendo que el Estado tiene una orientación capitalista neoliberal, por ejemplo. Lo de las matrículas, lo de la matrícula cero expresa eso. ¿Por qué Leo dice que lo aplaudieron? Pues porque precisamente funciona, es funcional para los intereses estatales neoliberales, en el sentido de que, como Marlon señala, pues, y como lo hemos ido señalando, ha ido desplazando poco a poco a las capas más bajas de la sociedad, a los obreros, y quedan muy pocos los que pueden acceder a una educación, digamos, meramente, pues a la educación universitaria, puntualmente. En ese sentido, por ejemplo, también podemos hablar que la relación universidad-sociedad existe, pero existe como parte de esos, o como parte de ese conjunto, de ese parámetro del Estado neoliberal. O sea, la relación universidad-sociedad es funcional y les funciona y la dejan así y procuran que mantenga así, porque así es que necesitan gente que se forme para seguir reproduciendo socialmente las condiciones que ya hemos mencionado. Sí, Eh, qué pena ahí, Víctor, porque le quería agregar la idea, por ejemplo, esta de que, es que todos somos hijos de la universidad pública. La pregunta entonces es, ¿la universidad pública para qué? Porque es que lo que uno ve que de alguna manera es la producción en términos de este profesional, es aparte de que en ciertos casos es precaria, porque digamos que los filtros de calidad en términos de la universidad, pues a veces también se pierden por las necesidades que tienen que las universidades respondan al mercado. La pregunta es, ¿la universidad pública, en este caso la universidad pública, para qué? Porque es que sí, bueno, yo soy hijo de la universidad pública, ¿y qué? ¿Eso qué? eh, es que es precisamente eso. Cuando se habla de lo público, la gente pasa por alto qué orientación tiene eso público y hasta qué punto, acordémonos cuando estábamos hablando en el capítulo de la censura, pongamos el ejemplo de qué es opinión pública y hasta qué punto existe eso de la opinión pública. Entonces podríamos hacernos la misma pregunta, pero en términos de la educación. ¿Qué es la educación pública y hasta qué punto esa educación pública se obedece a la reproducción de intereses privados? Bueno, lo siguiente frente a eso, mire, como dijo Víctor, la pregunta es una preguntota, pero entonces yo la complico más. Cuando la educación, sobre todo la educación superior, ha estado en función de la clase trabajadora, de los trabajadores y el campesinado, ¿sí? Es decir, la cuestión histórica es cuando la universidad ha estado al servicio de la clase trabajadora, del proletariado, diríamos pues aquí, del campesinado y de toda esa amalgama heterogénea de segmentos de clase que uno puede encontrar ahí, ¿sí? Porque pues ahí están trabajadores informales, desempleados, etcétera. Cuando la universidad realmente ha estado abierta para esos grupos sociales, para esos sectores sociales o clases sociales, como lo quieran llamar. Que sí han tenido alguna expresión o representatividad dentro de la universidad, pero no ha sido la mayoritaria. Entonces, la pregunta hay que hacerla en ese sentido, ¿no?
que uno podrá mirar que por momentos hay un componente de clase mayor o menor de estos sectores de clase allí, sí, puede ser, pero la universidad no está hecha, no está diseñada, porque en esencia la universidad está hecha para reproducir, en términos de su estructura curricular, en términos de la profesionalización, en términos de lo que se haga o se deje de hacer de investigación científica, reproducir las necesidades del Estado. Las necesidades del Estado, recuerden, son las necesidades de la clase dominante, que es la que subyace en el Estado, las necesidades de la burguesía. Eso es una cosa que a uno no se le puede olvidar. Entonces, eso de decir que la universidad pública es de todos, eso es carreta. La universidad pública no es de todos. La universidad pública no entran los muchachos de estrato 1 y 2. Entrarán unos cuantos que se cuelan en el sistema, ¿sí? Pero que la universidad esté llena de esos estratos, no. La universidad está totalmente alejada de eso. Que los estudiantes universitarios hagan investigación en fincas, en veredas, en comunidades indígenas, no quiere decir que la universidad esté al servicio de esas comunidades, ni esté en función, porque esta gente llega, pero los que llegan son algunos cuantos. Por ejemplo, los indígenas tienen una cierta representación en el caso de las universidades de aquí de Manizales, las dos públicas, pero porque lucharon para lograr estar ahí, y lucharon y derramaron sangre y siguen derramando sangre para poder que dentro del sistema haya un hueco, porque lo que ellos hicieron fue a punta de lucha y de sangre, abrir un hueco dentro del sistema educativo para poder entrar a las universidades. Porque si entran a competir, pues lo que el neoliberalismo nos puso a todos a competir, entre comillas, en igualdad de condiciones formales, no tendrían cómo hacerlo, porque el sistema de selección de las universidades está hecha para que aquellos que lograron, gracias a tener una buena educación básica, primaria y secundaria, acceder a la educación pública, comillas, universitaria. ¿Cuál es la tendencia que estamos viendo? Que cada vez son más los muchachos que vienen de colegios privados, clase media, media alta, ¿sí? Que están cada vez más, y en ciertas carreras, o algunas carreras que históricamente han sido de predominio de estos sectores de clase, ¿sí? No solamente se afianzan en ellas, sino que ya empiezan a colonizar ciertas carreras, desplazando la posibilidad de que estos muchachos de sectores sociales o de clase social más baja puedan ingresar a la universidad. Porque el sistema está hecho para eso. Eso es como pensar que yo le voy a dar la posibilidad al proletariado que forme intelectuales para que me arman problema. Y si entra en la estructura curricular de la universidad, está hecha institucionalmente, por eso decía yo lo institucional, para que a ese muchacho se le forme de tal manera que no se monten películas de revoluciones, ni el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara era un homófobo, asesino, ya no lo podemos pintar porque ya eso es lo que dicen, ¿no? De Che Guevara, sacándolo del contexto histórico, no. Ni Camilo Torres, no sé, ni de Quintín Lame, no, porque ese era un indígena que se insurreccionó por allá en 1915 y echó bala, no se puede montar en las universidades Quintín Lame, no, políticamente no es correcto, ¿sí? Entonces, pintemos a Piedad Bonet, con el respeto que me merece Piedad Bonet, pero Piedad Bonet no dice nada de las necesidades de transformar este país. Entonces, ese muchacho termina reproduciendo eso, aparte que hay una condición de clase más cómoda, ¿sí? Pues termina reproduciendo el discurso institucional, donde el cambio social se da por sufragar, por apoyar un candidato X, a Vargas Lleras, a Petro, a la hija de Robledo, al hijo de Robledo, no sé, al delfín de Robledo, el que sea que a Robledo le vaya a heredar, ¿sí? Robledo que terminó siendo más uribista que los uribistas. Entonces, uno cuando mira eso, pues uno entiende que la universidad realmente en su historia, si bien en los años 60 para acá o incluso los 50 había un arraigo popular un poco mayor desde el estudiantado, realmente no ha estado en función de eso, ¿sí? La historia del programa de sociología, la historia del programa de sociología con Falsborda, sobre todo con Falsborda, era un programa para la contención social en el campo, frente a la transformación de la lucha campesina, ya no de autodefensa liberal, ¿sí? Sino a grupos guerrilleros móviles con pretensiones de poder político. Eso había que contenerlo. Eso no se creó para el cambio social, como decía Víctor ahora, ni para la transformación. Es que hay que contener a ese campesinado. Necesitamos estudiarlo para contenerlo. Entonces, también la pregunta hay que redondearla. La universidad, en su esencia, ha sido ¿para qué? ¿Y para quién? Y por último, remato con ese tema de lo público. Porque es que aquí también hay discusiones. Nosotros, Víctor, no tenemos claro qué es lo público ni qué es lo privado. Marcos Reutemann, y esto pues yo también se lo he comentado a usted en ese libro,
sobre pensar América Latina. Él decía, los latinoamericanos tenemos un problema y es que no tenemos claro la definición de lo público y lo privado, se nos perdió. Entonces, lo público puede ser cualquier cosa y lo privado, pues eso sí está claro, pero lo público no, ¿sí? Y ahora, si no tenemos claro lo público, no tenemos tampoco claro cuál es la acción del Estado o la posición del Estado frente a lo público. Una cosa que uno empieza a ver con Marx, nuevamente el problema de votar, es que el Estado funciona como un sujeto privado, ¿sí? Por eso en el siglo XX se habla de capitalismo de Estado. Y como sujeto privado, el Estado actúa en propiedad sobre ciertos bienes, recursos, ¿sí? Acumula y despliega capital y obra sobre ese capital como cualquier inversionista burgués. Si a eso le añadimos que el Estado es burgués, ¿sí? Entonces uno empieza a hilar con Marx que entonces hablar de universidad pública, siendo la universidad que llamamos pública propiedad del Estado y el Estado actúa como un sujeto privado que además se encarga de los intereses de la burguesía, pues termina uno casi que haciendo un silogismo diciendo pues universidad pública no hay, porque al final de cuentas la universidad que es financiada por el Estado y Marx lo aclara, una cosa es decir público, otra cosa es financiada por el Estado, aunque Marx habla de popular, ¿sí? Financiada por el Estado y claramente por el Estado burgués, pues es una universidad que actúa sobre los intereses de la burguesía. Y en eso van lo que usted puede ver en la estructura curricular, los microcurrículos, la oferta de ciertas carreras, las investigaciones que se hacen, las investigaciones que se financian, para qué, cuál es la lógica de esas investigaciones, los semilleros de investigación, eso a qué está orientado, ¿sí? ¿Cuáles son los discursos que alimentan y sustentan eso? Discursos que en última instancia no amenazan, ni siquiera ofenden el sistema de relaciones sociales. Vienen de él y están realmente hechos para perpetuar y ajustar clavijas dentro del sistema, pero no lo controvierten. Realmente no hay controversia frente a eso. La gente habla de las diversidades sexuales, las diversidades étnicas, eh, la violencia de género y todas estas cosas, ¿sí? Que pues tendrán sus razones, no voy a discutir eso, pero eso en nada, en la forma que está planteado, bueno, y la lucha contra el patriarcado, pero en nada, como eso está planteado, cuestiona cómo el capitalismo engendra todos esos demonios, ¿sí? Y no solamente los engendra, sino que los reproduce y no tiene ningún interés en acabarlos, realmente. Entonces son cosas que uno pues simplemente dice, creo que la discusión frente a la universidad toca darla, y toca darla sacándola de la universidad y entendiendo que aquí hay un problema que se llama Estado, que al final de cuentas la universidad es un apéndice del Estado, ¿sí? La autonomía universitaria no ha existido, no existe y no puede existir, porque la universidad responde a la lógica del Estado. Entonces habrá que pensar más bien el Estado a qué responde, a qué posición de clase responde el Estado y por lo tanto a qué tipo de relaciones sociales. Si eso no lo aterrizamos, seguiremos perdidos como ha estado perdido el movimiento universitario, sobre todo en los últimos 40 o 50 años. De pronto la gente en los años 60 y 70 tenía eso un poquito más claro, pero esto se perdió totalmente de vista en los últimos años. Ahí uno reivindica a Darío Mesa y a Gerardo Molina un poco cuando hablaba sobre el problema de la universidad. Bueno, bueno, si el panorama es ese y si de alguna manera la educación también es producto de una cuestión de competencia o se ha llevado también a una cuestión de competencia, pues el trabajo también es una cuestión de competencia y eso digamos que uno lo puede ver en el marco de los últimos paros, está en el paro de los campesinos en el 2013 que negó Santos, pues de alguna manera cuando salen a paro varios sectores eh, de la sociedad, lo que se hace es primero fragmentarlos y negociar básicamente con ellos por aparte, que lo que hay detrás de eso es casi que un proceso de negociación, que pues a la vez también va fragmentando las posibilidades de lo que puede ser la organización social en términos pues de la conversación que puede haber para por lo menos presentar un programa, por no hablar de un proyecto. Si la cuestión es esa, si la cuestión pues también es de competencia, y pues ya lo vemos que tanto en la educación como en términos del trabajo sea, pues entonces dónde encontrar o cómo encontrar alternativas para la construcción de alternativas. Porque pues digamos que si alguien escucha este programa y dice, no, pues
Básicamente no hay nada que hacer, o por lo menos no es claro dónde encontrar alternativas, o con quién encontrarlas, o con quién juntarse, pues porque si la educación ya está fragmentada, ya está atomizada, y la cuestión del trabajo de los trabajadores, sobre todo en un país como este, que casi que el 50% de los trabajadores son informales, pues entonces, ¿dónde encontrar posibilidades de construcción de algo que permita superar las condiciones de miseria, pues en las que está el país hoy? No, pues yo creo que el primer paso, para no sonar tan pesimista, el primer paso es aterrizar, aterrizar y saber en qué estamos parados. Yo creo que todo este programa, y no solamente este capítulo, sino todo este programa se encarga es de eso, es saber con qué estamos tratando, no caer en lucubraciones, en quedarnos en el universal y observar desde ahí cómo el mundo se, se destruye a sí mismo, sino tratar de encontrar a partir de la discusión, del debate y del análisis de la sociedad, eh, dónde estamos parados para empezar a actuar. O sea, usted no puede actuar con algo que no tiene identificado. Usted no sabe cómo proceder, cómo va a actuar en contra o a favor. Es fácil actuar a favor porque pues, se reproduce, pero ¿cómo puede actuar en contra de algo si usted no se distancia de él a partir de la caracterización de ese algo? Y de ese algo me refiero es al Estado y el Estado a qué condición de clase, digamos, obedece. Entonces, a mí me parece fundamental esto. O sea, el primer paso para uno empezar a transformar la realidad social, pongámoslo así sencillito, o sin dejarnos de tanta, digamos, palabrería, para empezar a hablar de revolución o hablar de otras cosas, pues la revolución en ese sentido quedaría muy lejana, pero el primer paso sería ese, empezar a identificar, empezar a decir, este estado es así, de esta manera, tiene estas condiciones, comparte condiciones generales, porque es un estado burgués, comparte condiciones generales con, con el mundo por esto y esto, pero tiene estas condiciones particulares porque hay paramilitarismo, porque hay narcotráfico, ¿tá? Y empezar a identificar y a caracterizar para poder empezar a hablar de acción, o sea, o a empezar a actuar. Pero es que la acción política de izquierda en Colombia está partiendo del idealismo. O sea, está desde el idealismo tratando de actuar y después estrella y dice, ah, no, es que es la constitución que yo defendí la que está mal. Bueno, pero yo le hago la pregunta entonces, si básicamente es necesario hacer eso, y ya habíamos dicho que pues de alguna manera la izquierda tiene el germen precisamente, el neoliberalismo en sí mismo, ¿con quién? ¿Con quién si no se encuentra ni en la izquierda, ni en la pequeña burguesía, ni en la burguesía, ni en el estudiantado, ni en el campesinado, ni en los trabajadores? ¿O cuál es la cuestión? Entonces lo pregunto yo a Leo. Porque de todos modos, pues tampoco estoy diciendo pues que es necesario que acá de aquí a las próximas elecciones presidenciales entonces llegue Iván Mordisco y acabe con todo, sino que me refiero precisamente a la construcción teórica en manos de quién está, o por lo menos cuáles son las posibilidades que hay en el país para que haya por lo menos una construcción teórica que de alguna manera vuelva a las condiciones de realidad y al principio de realidad eh, de las condiciones que tiene el país. Me imagino que vamos cerrando ya el programa de hoy. Tres elementos, Marlon, frente a eso. Uno, primero, alguien decía por bromear en estos días que si yo me arrepentía por votar por Petro y yo le dije que no, porque también sería ingenuo, por no decir pendejo, que hubiera sido mejor haber votado por Rodolfo Hernández. No, porque también sería ingenuo, y vuelvo y digo, o ser pendejo, pensar que la derecha no tiene la cabeza para sacrificar peones. Y ellos no hubieran tenido ningún problema en sacrificar a Rodolfo Hernández. Simplemente lo sacrifica, porque es que igual
Cuando yo tengo todas las instancias de poder en mis manos, no hay ningún problema en sacrificar a alguien, porque igual yo tengo esas instancias de poder para garantizar mi perpetuación en el poder. Eso pues, entendiendo usted esa relación entre la clase dominante y todas las esferas dominantes que ésta tiene en la sociedad, valga la redundancia del término dominación, pues yo domino el Estado, domino los poderes del Estado, la distribución del poder, aquí no hay división de poder, eso nunca ha existido, hay una distribución de poder, de todos los poderes, incluyendo medios de comunicación, incluyendo la educación, la iglesia, etcétera. Entonces, simplemente yo puedo sacrificar a un caballo muerto como Rodolfo Hernández, y para evitar que cualquier otra cosa venga. Entonces también era una posición un tanto ingenua pensar que hubiera sido mejor eso en el supuesto de que, es que hubiera sido bueno que la derecha se quemara. ¿Cuántos presidentes malos no tuvo la derecha y no pasó nada? ¿Sí? Incluyendo a Duque. Y a Duque lo mandan al sacrificio también. ¿Y cuál es el problema? Es que ellos tienen el poder. Pero Una ¿será que cosa es que usted entonces gobierne. Duque no transformó entonces nada, por lo menos las posibilidades de que llegara Petro? Porque entonces Pues, eso sería, Duque pues eso sería negar entonces que el mal gobierno de Duque no, no lo posibilitó que usted el tiene que ver gobierno de es, Petro. pero diferencia cosas, Marlon. Una cosa es la incapacidad de Duque de dirigir. De hecho, ni siquiera eso, la incapacidad de Duque de recibir instrucciones, porque Duque no dirigió nada, ¿sí? Eso es darle mucho crédito a Duque de recibir y ejecutar instrucciones, ¿sí? Es la incapacidad de él. A otra cosa que Duque hubiera propiciado todo esto. Eh, yo pienso que igual tarde o temprano el estallido social del 2021 se iba a dar. Eso se iba a dar, ¿sí? Porque el país realmente ha estado en una situación donde el modelo ha entrado en crisis y la crisis la ha ido resintiendo el pueblo, sobre todo en los sectores más bajos de la sociedad. La desgracia de Duque es que por su incapacidad de recibir y ejecutar instrucciones, la bomba le explota en la cabeza. Y eso hizo que el proceso se acelerara un poco más. Eso realmente es lo que uno tendrá que ver en términos sociológicos, ¿sí? La crisis no surge con Duque, porque entonces sería pensar que es que Duque generó la crisis. No, es una crisis del modelo neoliberal que viene generándose, que está generando una sin salida en los sectores populares. La gente está sin trabajo, la gente no está accediendo, en este momento los muchachos no están accediendo a la educación. El problema que tenemos, que hay que decirlo en este programa, de pérdida de matrícula en las universidades, un problema que está generalizando. Al principio le estaban echando la culpa a la curva generacional, pero cuando uno mira la cantidad de pelados que se están graduando de los colegios, si bien hay una disminución, el problema está en que no es tampoco tan significativa como para decir que por eso las matrículas en las universidades están cayendo. El problema es que los jóvenes en Colombia no están estudiando en las universidades porque no tienen plata para sostenerse en una carrera, para hacer una carrera. Porque así les regalen la matrícula, el problema no es la matrícula, el problema es cuánto le cuesta a un joven sostenerse en la universidad. Ese carretazo que nos han echado desde el gobierno y desde nuevamente esta posición ingenua, que con eso ya se resolvió el acceso a la educación, es carreta. Lo más Yo le hago costoso una no es pregunta bajarse ahí, de un yo millón le de hago una cosas de eso. pregunta ahí. Déjeme termino la idea, Marlon, qué pena. El problema está en que a la gente le cuesta sostenerse. Pero ¿cómo me sostengo yo en un sistema donde no tengo trabajo, no tengo salud, ¿sí? Etcétera, donde hay una descomposición de la familia. Entonces, lo que uno tiene que advertir es un sistema que está haciendo agua, está entrando en crisis, y por un lado, lo que se facilitó en el gobierno de Duque fue que se aceleró el estallido social, que de alguna manera Petro lo capitaliza electoralmente. Eso es lo que uno tiene que advertir frente a eso. Pero que hubiera ganado Rodolfo Hernández, eso no hubiera cambiado para nada el panorama de una sociedad derechizada, etcétera, ¿sí? Pudo haber llegado incluso otro distinto a Petro, con un discurso parecido a Petro, ¿sí? Socialdemócrata del Partido Liberal, ¿sí? O incluso del Partido Conservador. Entonces, la cuestión esta va más allá de pensar, porque eso sería un tanto ingenuo uno, que si se hubiera votado por Rodolfo Hernández las cosas hubieran sido distintas o mejor. No, yo creo que el asunto es, frente a su pregunta, hay que trabajar con lo que hay, es lo que da la tierrita. Recuerden la anécdota aquel del profesor en un departamento de la universidad que se quejaba por los estudiantes, que porque los estudiantes eran muy malos, no tenían capacidades lectoescritoras y otras cosas, y otro profesor le digo, pues profesor, y sus estudiantes son Jorge Jaime, Marcus Nifron y usted es Teodoro Adorno, ¿sí? Es lo que hay, es lo que da la tierra, es lo que tenemos, ¿sí? Nosotros,
en el programa estamos haciendo un poco el papel incómodo del tercero en discordia, siguiendo un poco aquella cosa, la tradición judía, que tiene que ver alguien en discordia que señale el problema, ¿sí? Porque si nadie señala el problema, entonces todos nos vamos directo al desbarrancadero. Eso es lo que estamos haciendo. Nos podemos equivocar. Habrá que confrontar en los hechos si estamos equivocados o no, ¿sí? El asunto es que eso es lo que hay. Lo que hay es Petro. Lo que hay es la gente de Colombia Humana con sus buenas o sus malas intenciones, sus equivocaciones o no. Lo que hay es la gente del pacto histórico, lo que hay son los sindicatos, lo que hay son los estudiantes. Es lo que hay y con eso es lo que podemos trabajar. Lo que uno piensa es que aquí hay que, en este escenario, esta izquierda neoliberal, hay que hacer algo que también la izquierda neoliberal renunció y fue al debate político. Porque en un afán electoral, aquí lo que ha primado es el afán neoliberal de las elecciones, de hacer acuerdos, de hacer alianzas y poder lograr posicionarse electoralmente, hay una renuncia al debate y hay una renuncia a la contradicción política. Eso me parece gravísimo. Entonces, si por ejemplo nosotros estuviéramos en el pacto histórico, como Protesta TV, si fuera esto una organización política dirigida por el camarada Marlon, seguramente ya nos hubieran expulsado porque es que estamos planteando el debate. Esto no es un asunto de, este es un gobierno que comete errores. No, es que aquí no hay un horizonte político, no hay un norte. ¿Sí? Entonces hay que dar el debate. Y el debate también implica una cosa a lo cual aludía Lenin, sobre todo. El debate no lo podemos hacer abstraído acá en nuestra oficina, ¿sí? Un poco como la canción de, de cierto cantante por ahí que no recuerdo en este momento. El debate toca darlo también en la calle, pues lo hacemos a nuestra manera aquí con este recurso, pero también lo toca dándolo en términos de organización política. Con lo que hay, es lo que tenemos, ¿sí? De alguna manera, la idea, siendo kantiano, es que alguien reciba el mensaje y que de alguna forma el debate se empiece a traducir en algunos cambios en las condiciones. ¿Se acuerda lo que yo afirmaba ahora? ¿Qué es lo más revolucionario que podemos hacer? La tragedia de la izquierda en Colombia es que lo más revolucionario que puede hacer este momento es darse duro en un debate político en función de construir realmente una, una forma de organización consolidada con una base social fuerte y creíble, ¿sí? De todos modos, el país sí tiene una especie de polarización electoral más orgánica, como si existe en Venezuela, pero por lo menos hay eso, y esto no había hace 20 años, por lo menos lo hay ahora. Es lo que hay. Para no caer tampoco en el escepticismo de que no hay nada, ¿sí? Si lo que hay para discutir es Daniel Quintero, pues toca discutir con Daniel Quintero y a ver qué se hace con él. ¿A dónde se puede uno avanzar con Daniel Quintero, con Camilo Romero, ¿sí? O con la gente de las múltiples organizaciones, pero Con Ingrid dando un debate Betancourt. descarnado, ¿sí? No, no, con esa señora no hay nada que discutir. Entonces, es un poco mirando eso, Marlon, y qué pena lo abrupto, pero era para que no se me cortara pues también la idea, porque hace la memoria me echa chispas. Yo aprovecho, Marlon, y hago una errata del programa anterior. El 9 de noviembre es cuando se bombardea Casa Verde y es cuando se fueron a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Y fue la declaración de guerra de Gaviria a las FARC diciéndoles, usted no tiene cabida en la Constitución y en el nuevo país. Yo cometí un error con las fechas. Y lo otro es para aclarar que la Vulgata Planetaria de Bourdieu fue antes del 11 de septiembre. Aunque si bien el documento daba para la discusión que se hizo en el programa frente a cómo el discurso del terrorismo, el documento que se Bourdieu da para entender cómo el discurso del terrorismo hace parte de esa nueva Vulgata Planetaria. Aprovecho para meter esa rata allí de dos lapsus que tuve en ese programa anterior. Ya, Marlo, que pero te iba a discutir algo, plantear algo. Sí, no, que, que de alguna manera también era pensar lo que usted decía ahorita, qué es lo preferible o qué es lo deseable. De todos modos, digamos que comparto con usted el criterio de que la crisis va con Petro sin Petro. Y eso pues es inevitable, porque es propio del sistema neoliberal. Pero pues, ¿qué es lo preferible? ¿Que le estalle la crisis a Petro o que le estalle la crisis a Rodolfo? Que ese es mi cuestionamiento. Y eso fue lo que yo le planteé. Digamos, con esto me pueden funar, pero de todos modos yo planteé, para mí es mejor que la crisis le estalle a Rodolfo con todas las implicaciones que tiene eso, que le estalle a Petro. Toda vez que también de alguna manera a Petro le ha tocado mediar ciertas crisis del modelo neoliberal en Colombia. No estoy diciendo pues que todo lo que ha hecho Petro es malo, pero de todos modos a Petro le ha tocado mediar también con eso.
Entonces, pues también la cuestión, ¿qué es lo preferible? No en términos electorales, sino en términos de la cualificación, es decir, de la calidad o de las cualidades, digamos, del movimiento social en Colombia. Era preferible que de alguna manera llegara Petro y le tocara afrontar la crisis y asumir de alguna manera los costos políticos que tiene la crisis, o era preferible que lo afrontara Rodolfo y que eso pudiera permitir, porque es una cuestión estamos acá especulando, porque pues no pasó, pero de todos modos que eso de alguna manera le hubiera tocado afrontarlo a Rodolfo y eso hubiera podido agudizar de alguna manera las condiciones en el país. Es una pregunta, porque también en términos electorales es preguntarnos para el 2026 qué es lo deseable, porque es que puede llegar otro gobierno de este corte liberal o de eso que llaman progresista, pero que de todos modos termine agudizando las contradicciones o que permita de alguna manera la llegada más abrupta de una derecha, digamos, más retardataria, más recalcitrante, más guerrerista, que de alguna manera borre todo lo que puede ser el avance en términos de la movilización social. Porque es que, digamos, la cuestión no era de si la crisis la pueda mediar Petro o no, porque pues de todos modos es inherente al modelo y al sistema en Colombia, sino en términos de lo cualitativo, en términos de la movilización social, pues que era lo preferible. Pero pues de todos modos es lo que hay, y es lo que hay, y con eso de alguna manera, pues usted ya lo mencionaba, toca que trabajar. No, pues para pensarlo de cierta manera, pues es que todo eso tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, para mí un pro que va a sonar muy, desde el sentido común va a sonar como muy, pero es un pro muy paila, pero pues es que eso es lo que hay. Y es que la situación con Petro permitió ver algo que era necesario y que es necesario señalar y resaltar del movimiento social en Colombia, el movimiento social y político de izquierda en Colombia. Y es que hay muchas cosas por las cuales tenemos que pellizcarnos y empezar a aterrizar. Para mí eso es fundamental, para mí eso es fundamental. Eh, que, que lastimosamente eso puede, en términos concretos, llevarnos al carajo porque va a haber, puede recularse y en vez de avanzar como se pretendía, hacia un programa más democrático, bueno, dentro de todo el sistema o el orden social que hay en Colombia, más democrático, más favorable para las mayorías, para la clase, las clases populares, pues es, digamos, ya un resultado un resultado inevitable de esa inoperancia, pero que que fue necesario ver, o sea, es de esa inoperancia que fue necesaria ver para, digamos, uno pellizcarse y decir es que hay unas falencias muy grandes, o sea, no es cualquier cosa a las cuales hay que ponerle atención y hay que discutir y debatir y mirar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Discutir, como dice Leo, con lo que hay, pues porque no hay mayor cosa, pero pues se puede discutir y se puede avanzar en términos, digamos, por lo menos democráticos con ciertas personas que estén dispuestas también, pero que eso permitió sacar a flote ciertas cosas, como ya las mencioné, sí, me parece que eso es algo importante de señalar. No, yo voy con la postura de Lenin en la enfermedad infantil del izquierdismo, ¿no? Que Lenin decía es, pues apoyemos a que la burguesía llegue al gobierno, ¿sí? Pues para que se descalabren ahí y el pueblo se dé cuenta de quiénes son. Petro es Petro, Marlon ha sido Petro desde su época de estudiante, desde su época en el M19, él es lo que es y él expresa lo que es, ha sido y será. Ya sea porque le tocó este periodo de gobierno, ya sea porque le hubiera tocado en 8 años, en 12 años. No hubiera cambiado absolutamente nada la postura, porque es claro lo que él en últimas es en términos políticos e ideológicos. Pero hay que ir más allá de Petro, ¿no? Habrá que mirar que Petro también expresa una posición de clase de estos sectores que de alguna manera lo apoyan abierta y francamente en el pacto histórico y en Colombia humana. Eso es lo que son. Y difícilmente hubieran variado si le hubiera tocado el gobierno en 8 años o 4 años antes. En última instancia, es inevitable que hicieran lo que están haciendo
porque uno tampoco ve que haya una carga de aprendizaje o que saquen lecciones históricas de todo esto. Y ya lo habíamos discutido en el programa sobre las elecciones. ¿Cómo es posible que Petro hubiera perdido las elecciones regionales o el pacto histórico en el Valle del Cauca, que fue el fortín, el corazón, la columna vertebral del paro nacional de 2021? ¿Cómo es posible eso? Eso solamente es posible entenderlo por una miopía que se advierte allí, por decir una ceguera ideológica, de no entender los procesos sociales en el Valle del Cauca, ¿sí? ¿Qué hizo la derecha en Cali? La derecha en Cali les monta un empresario que empezó a trabajar con los pelados de la primera línea, allá en Siloé y en Agua Blanca, literal los adocenó, los atrajo, los puso a funcionar con plata, con recursos en proyectos, ¿sí? Y terminaron marchándole a él en las elecciones para la alcaldía de Cali. Entonces, es por decirlo así, algo que está en ellos, en su formación política, en su perspectiva del país, y que eso no hubiera variado. Para mí, incluso lo más sano que ha podido pasar, ¿sí? Lo más saludable políticamente es que esto hubiera reventado ahora, que la PUS esté saliendo en este momento de toda esta constitución ideológica y política de la izquierda, que las contradicciones, y a eso me refiero del debate sano, que las contradicciones salgan, y pues ya como no salen en el debate, porque es un debate que se niega, que se rehúye, pues que salgan a golpes de hechos, a golpes de los errores, de las cagadas políticas, de las inconsistencias, y que la sociedad colombiana lo vea. Porque de alguna manera, de todos modos, Uribe, que fue un buen maestro para este país, porque Uribe fue un buen maestro, permitió que un sector de la sociedad colombiana aprendiera y viera también cómo la derecha ha venido gobernando con una mayor claridad en función de sus intereses, a golpe de fusil, ¿cierto? Y que también esa misma parte de la sociedad también entienda los errores o las negaciones de una izquierda digamos, se distancia, como dice Víctor, de la realidad y que por lo tanto es necesario aterrizar los debates de la izquierda. Y que parte de esos debates es dejar de hablar con eufemismos y cortinas de humo. Y es dejar de hablar de economía, potencia de vida, sino como carajos vamos a construir proyecto de Estado Nacional, porque hay que volver a hablar de eso, en un mundo donde las Naciones Unidas ya no sirven para nada. Estamos ante un panorama donde la ONU está internacional, donde ya los países empezaron a dejar de prestarle atención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a toda esta cantidad de pendejadas o huevonadas que se inventaron los posmodernos, y literal estamos en un escenario preguerra de 1914, y previo a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Donde los Estados-nación tienen que hacerse fuertes, porque si no los grandes tiburones se los van a comer. Nos van a elegir a Donald Trump nuevamente presidente de los Estados Unidos, un tipo que no tiene empacho en decir que se quiere engullir a Venezuela. ¿Cuál es la respuesta de los venezolanos, por lo menos de la gente consecuente en Venezuela? Pues fortalecer el Estado-Nación, y eso implica ir desarrollando en la medida en que se pueda fuerzas productivas y garantizar el monopolio legítimo de la violencia y capacidad persuasiva en caso de una invasión militar. Soberanía nacional se llama esa vaina, ¿sí? Pero aquí estamos en unas entelequias que realmente no responden a la realidad del mundo, y es lo que la gente tiene que ver. Y si en este preciso momento, sí, este es el preciso momento histórico en donde hay que depurar esas discusiones en la izquierda, hay que poner los pies sobre la tierra, así esto traiga un costo político a mediano plazo, pues la historia no se va a detener ni tampoco vamos a armar una tragedia con eso. Habrá quienes se aprenda de esta vaina, ¿sí? Y se reconstruya o se recomponga el caminado, porque desgraciadamente pues las cosas son así en términos de la historia, y a eso no hay que tenerle miedo. Peor aún me parece a mí es dilatar. Yo no me imagino el gobierno de Petro tibio, como dice Marlon, con estas, ¿cómo decirlo? Con estos devaneos neoliberales, dirigiendo un momento de eclosión revolucionaria en Colombia, pues se la caga, se la tira, ¿sí? Entonces, este es el momento. Fue el momento, Marlon, para que Robledo, Jorge Enrique Robledo Moir, sacara su pus neoliberal, su pus ultraconservador y de derecha, ¿sí? Y entonces para el país quedó claro quién es Robledo. ¿Quién es Jorge Enrique Robledo? Un tipo que posó de izquierda, consecuencia, que denunció el neoliberalismo, pero que no tuvo problemas en última instancia de defender los candidatos neoliberales a Kiko Gutiérrez y al ingeniero Hernández. Eso es bueno, es bueno. Es lo mejor que nos pudo haber pasado porque se quitan las máscaras.
Entonces, esta es la hora en que hay que quitarse las máscaras. Esta izquierda se está quitando las máscaras a golpe de hechos, ¿sí? Y digo quitarse las máscaras no porque haya falsedad o les esté acusando de falsos, sino porque realmente se empieza a mostrar cuál es la fundamentación ideológica y política de lo que tenemos, qué es lo que están pensando que es el país y la realidad, y cuáles son las consecuencias. Y pues en las consecuencias, en los hechos, nos damos cuenta quién tiene y quién no tiene la razón, ¿sí? Y es lo que está pasando. Son las contradicciones políticas que estamos viendo, que lo de la marcha de hoy es una expresión de eso, que es lo que Marx en última instancia teóricamente y políticamente le estaba diciendo a los obreros en Alemania, ¿sí? Pongamos los pies sobre la tierra y aclaremos nuestra posición política. Ese era el momento en que había que hacerlo. A mí me parece que era necesario votar por Petro, ¿sí? Era lo más deseable. De todos modos, así Petro no cumpliera las expectativas de quienes votamos por él, es bueno porque hace parte del aprendizaje histórico, permite que nos veamos las caras quiénes somos y a futuro esto va a aclarar el camino. Yo pues pienso, y pensando en los demás, hay que ser optimista y no hay que caer en esa tragedia, que es la tragedia de la izquierda neoliberal, de que en definitiva no se puede hacer nada y que si no fue ahora no va a ser nunca. ¿Sí? Este no era el momento, simplemente porque las condiciones políticas y los personajes que están allí pues no tienen la talla, pero allanan el camino. Hay una condición que de todos modos es buena, el país se ha ido polarizando, pienso yo por lo menos electoralmente. ¿Sí? Tal vez esa polarización no la vamos a ver tan evidente en las próximas elecciones, pero se ha ido polarizando. Y de alguna manera en los jóvenes, aunque muy perdidos con demasiada basura ideológica, si hay una sensación, se genera por lo menos una sensación de que hay necesidad de cambiar y que hay que buscar esos cambios, solo que a eso hay que ponerle un nombre y un apellido, hay que ponerle un proyecto histórico, como diría Hans Dieterich, ¿sí? Hay que ponerles un proyecto histórico y no tenerle miedo a ponerle nombre a esa vaina. Así eso no de votos en principio. Si es que vamos a jugar, a seguir jugando con las reglas de juego de la democracia burguesa. No necesariamente tenemos que jugar con esas reglas de juego, pero bueno, digamos que se juega con eso. Entonces yo pienso que simplemente el hecho histórico es ese y que si Petro tenía que quemarse, era este el momento. Y es la lección que hay que aprender. No digo Petro como persona, sino lo que él expresa políticamente en términos sociales, a lo que él representa políticamente en términos sociales. Yo creo que pues hay que mencionar y hay que hacer la claridad, es que el hecho de que nosotros estemos aquí haciendo la crítica totalmente necesaria, no nos hace detractores, totalmente. O sea, recordemos lo que mencionamos, de hecho, en el primer capítulo de este programa, y es precisamente que es que uno está generando, digamos, pensémoslo como una alianza, pero el hecho de que yo esté de aliado con una persona, en este caso como toda una masa amorfa o un grupo amorfo de personas del espectro de la izquierda, que eso pues sabrá, sabrá Dios qué será eso, no nos hace que si generamos esa alianza sea un apoyo totalmente incondicional, ¿no? Porque es que hay que ser consecuentes y decir, es que yo lo apoyo a usted porque creo que es lo mejor en este momento histórico, pero cuando tenga yo que tomar distancia, la tomo. Entonces, eso hay que tenerlo claro, o sea, no, que es que estos son los inconformes y están en contra de todo y hasta están en contra de sí mismos y es más, son un grupo que están a punto de disolverse porque quieren armar su grupo aparte cada uno, un grupo de una sola persona. No, es que hay que tener claro las cosas, es cuando uno dice que le acertó en esto, Leo lo ha mencionado en términos de algunas cosas de la reforma pensional, y cuando le tiene que dar garrote, le tiene que dar garrote, porque es que esa es la discusión, esa es la posición que hay que tener. Bueno, sí, yo agrego ahí, digamos que comparto el criterio de Leo, porque es que también, digamos, eso ha permitido, que fue lo que me faltó decir también, pues que precisamente el gobierno de Petro permite decantar quién es quién. Y yo creo que una de las primeras cuestiones que deben hacerse acá en Colombia
es precisamente destruir esto que llaman el centro. O sea, el centro hay que acabarlo. El centro hay que acabarlo ideológicamente, hay que acabarlo políticamente, hay que acabarlo en términos de opinión pública. O sea, me parece que lo primero que hay que hacer es acabar con eso. No estoy hablando de irlos a matar, pues, no estoy hablando de que hay que desaparecerlos, no, 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 sino que la cuestión, si esto es una cuestión de debate, de ciencia y de teoría, lo primero que hay que hacer al centro es desaparecerlo. Toda vez que permita decantar, digamos, solo dos posibilidades, o que se muestre la verdad tal como es, y que realmente en Colombia aparezcan dos alternativas, una o la otra, porque es que la crisis también pareciera a veces que se asume que la crisis entonces va a posibilitar a que la izquierda en algún momento llegue al gobierno, ¿no? Porque es que la derecha también ha tenido posibilidades de mediar las crisis, o sino que es el fascismo. El fascismo es la respuesta precisamente a la crisis. Entonces, de todos modos, la gente cree que entonces vamos a agudizar entonces las contradicciones de clase y de alguna manera después va a llegar entonces la revolución. No, no, no. Eso no es, digamos, una cuestión tan mecánica, porque es que la misma derecha puede plantear alternativas precisamente para mediar la crisis. Pero a mí me parece que una de las cuestiones fundamentales, una de las cuestiones principales que hay que hacer en este momento es destruir a esto que llaman el centro, para que precisamente puedan empezar a decantarse alternativas y dar cuenta de que precisamente esta crisis del sistema neoliberal pues no se va a solucionar precisamente con los instrumentos del neoliberalismo y del Estado burgués y de la democracia representativa, toda vez que en más de 40 años que lleva ya la implementación del neoliberalismo, va de crisis en crisis, va de tumbo en tumbo, y lo que hay que hacer es darle ya pues la estocada final, que no va a pasar de aquí al 2026, pero que sí hay que empezarla de alguna manera, empezarla a preparar, toda vez que de alguna manera los escenarios internacionales empiezan también a agudizar las crisis internas en los países, porque en algún momento, si esto estalla, digamos que está en el calentamiento de una guerra mundial, pues este país va a tener que decantarse de un lado o del otro. Y eso, pues, de alguna manera cobra facturas en la historia. Entonces me parece que es importante y me parece que la primera cuestión que hay que hacer es destruir esto que llaman centro. Yo solo voy a dar un comentario para cerrar mis intervenciones ya, Marlon. Eh, Cuando Juan Manuel Santos se lanzó a la selección, a la reelección, pues su bandera de campaña fueron las negociaciones con las FARC y la rendición condicional a las FARC, lo que llamaron pues el proceso de paz. Yo tengo que admitirlo, nunca había votado de una forma tan desagradable, un voto con vómito, por decirlo de alguna manera, por lo que representa Santos, ¿no? Y voté por Santos no porque yo viera, hay un proceso de paz, ni más faltaba, porque pues ahí no se iba a negociar nada. Y nuevamente, Humberto de la Calle fue claro, lo que iba a haber un proceso de rendición de las FARC. Sin embargo, ¿por qué se vota por Santos? Porque Santos permitía un escenario, digámoslo, distendido para el debate político en Colombia. Y efectivamente, en el último cuatrenio de Santos, hubo un ambiente un poco de distensión, pues todo esto en el ambiente del proceso de paz, ¿sí? Es entender las condiciones que ofrece políticamente una circunstancia como puede ser un proceso presidencial. Entonces, el caso de Santos permitió eso. Que la izquierda lo capitalizara o no fue el problema. Eso que la izquierda no lo supo capitalizar bien, ese escenario de distensión de Santos, porque toda la izquierda se volcó al proceso de paz con las FARC, creyeron que eso era un proceso de paz, eh, y no entendieron que a la gente hay que plantearle cosas concretas. Usted lo dijo, Marlon, la gente necesita trabajo, salud, educación y poder llegar a viejo con tranquilidad. La gente en el campo necesita tierra y plata para trabajar. Pero la izquierda no entiende eso porque están unos discursos un tanto gaseosos, etéreos, y ese periodo, ese cuatrenio de Santos no se pudo capitalizar. Aparte que Santos con una habilidad también de zorro, que es, en términos políticos, Santos es un animal político, en parte también en las acciones del gobierno hizo cosas para dejar sin discurso a la izquierda. Entonces, el asunto de la ley de tierras y todas estas vainas que, aunque si bien eran más discursos que una cosa práctica, en el imaginario de la gente
quedaba como algo positivo. Es lo que la condición permite. Y por eso cuando un sector de la izquierda, me acuerdo tanto, entre esos el MOIR, y alguna otra organización decía que ni por Santos ni por Zuluaga, creo que era la cosa así, ni por Santos ni por Zuluaga. Entonces uno les pregunta, entonces, ¿por quién? Las barricadas, la Comuna de París, ¿sí? Las trincheras de Madrid, ¿qué están proponiendo ustedes? Como decía el personaje de la novela, ¿con quién peleo que solo muñecos veo? ¿Sí? No, no había una propuesta, porque no había nada que ofrecerle a la sociedad. Santos, neoliberal hasta los tuétanos y todo lo que usted quiere decir, por lo menos ofrecía una condición política favorable para debatir en el país. Y en eso Santos fue honesto, digamos que fue honrado, porque lo generó y lo defendió. Él defendió ese escenario y el país tuvo una cierta distensión en ese último cuatrenio. Petro, ¿qué ofrece? Un escenario no de distensión, porque hay mucha fricción en la sociedad colombiana, cosa que es buena, que la gente debata, y justamente ofrece eso, es un escenario de debate. Así que toda esta vaina salga a flote, quiénes son los que somos y en qué estamos, tanto en la derecha como en la izquierda, porque la derecha tampoco es que esté unida, ¿sí? Y eso es saludable, porque la sociedad colombiana se da cuenta de eso. Yo quería señalar eso último con lo de Santos, para entender que estas cosas funcionan así, y que a veces, como decía Lenin nuevamente, a la burguesía hay que darle un empujoncito para que se muestre en cualquiera, con cualquiera de las máscaras que tenga puesta, porque la máscara puede ser de derecha, puede ser de socialdemócrata, incluso de comunista, porque hay mucha burguesía que se dice comunista, pero que tiene más de comunista la perra que yo tengo aquí en la casa que ciertos comunistas que hay aquí en Colombia. Entonces son las cosas que son fundamentales y decir, eso es lo bueno de todo este proceso que vemos aquí. La necesidad del debate, y cierro nuevamente, retomándole Víctor, la necesidad de la organización política y del debate frente al proyecto histórico del país, el programa hacia dónde esto se va a tirar, pero esto no puede ser una discusión donde uno se abstrae de la calle, sí hay que hacerlo en la calle también con la gente, en las organizaciones, y propiciarlo, pero decantarlo científicamente. Yo no sé si Víctor tiene un comentario para cerrar o qué. Bueno, yo digamos, recalco la cuestión. Por ejemplo, aquí estoy viendo de un titular de Caracol Noticias en YouTube, en donde hay una cita, hay tres citas de Petro, de hecho. Una es a la que yo quiero centrarme, y es: ese pasado de mafiosos no puede volver, abren comillas, ¿cierto? Como si primero hubiera pasado, ¿cierto? Pero eso dice mucho digamos, de la lectura del país que tiene Petro, la realidad, de la lectura de realidad que tiene Petro, y digamos que también tratando de negar digamos, las marchas de hoy y las implicaciones de las marchas de hoy. Es que el objetivo de las marchas es derrocar al gobierno de Campo. Bueno, él tratando de defender su proyecto político, si es que hay proyecto, bueno, su posición política, y negando la realidad social del país. Me parece que eso, digamos, da claridad de lo que, de las tareas que hay que hacer. Todas terminan desembocando en la necesidad de organización política. Bueno, de todos modos, le agradezco a Leo y a Víctor por la participación. Respecto a lo que decía Víctor ahí finalmente, me parece que no hay peor Petro que el que no quiere ver, y esto no le puede cerrar los ojos, no le puede cerrar los ojos a la realidad. Y me parece que esto permite de alguna manera que se decante, y si nos tenemos que dar, como se dice coloquialmente, en la jeta, pues nos vamos a tener que dar en la jeta, alguien va a tener que quedar, y en ese sentido, pues alguien va a tener que seguir. La cuestión acá es que no solo es una cuestión de debate, sino que es una cuestión también de soluciones y una cuestión también de realidad, y es el análisis de la realidad. Los hechos pues también terminan diciendo finalmente quién tiene o no la razón, porque pues esto también es de razones, es una cuestión de creencias. Entonces, bueno, finalmente esperar que, digamos, el escenario del diálogo o por lo menos del debate siga,
de alguna manera, esperar que este gobierno pues también pueda recomponer y pues en el marco de las posibilidades, esperar que de alguna manera gente por ahí se le alumbre la chispa, se le prenda la lámpara y pueda decir de alguna manera que es necesario destruir al centro, que es necesario construir otra cosa, que las condiciones del neoliberalismo, del modelo y del sistema capitalista en Colombia, dentro de la democracia representativa en el Estado burgués, no dan posibilidades de transformarse. Entonces, que es necesario construir otra vuelta, otra alternativa, por lo menos. Y esperar, pues, que esto no nos coja dormidos, porque, pues, también hay que pensar que la guerra en Colombia no se acabó y que hay un actor armado que por lo menos se presume, o por lo menos yo lo presumo, que todavía tiene una línea ideológica que no se ha perdido, aunque de alguna manera se haya lumpenizado en algunos sectores, pero continúa. Entonces, muchas gracias pues a todos los que ven esto. Vuelvo y le agradezco a Leo, le agradezco pues a Víctor. Y bueno, Leo, sí. No, una preguntita, ¿qué tan neoliberales son los grupos armados, estas organizaciones armadas? Habrá que hacer la pregunta, porque el neoliberalismo es tan potente que hasta por allá llegó. Sí, sí, a eso mismo me refiero. Es que eso no son las mismas guerrillas de los 60, de los 70, porque el sujeto colombiano no es el mismo sujeto colombiano de los 50 y de los 60, y las condiciones del modelo y del sistema no son las mismas. Pero pues de todos modos se presume, habla por ahí Don Mordisco de que en Colombia hay una alternativa de socialismo. De todos modos, pues eso queda para la discusión. Muchísimas gracias, pues hasta ahí dejamos.